¿Alguna vez tuviste esa sensación de que la vida te estaba cerrando puertas? Como si, por más que intentaras, nada saliera como esperabas. Planes que se caen a último momento, vínculos que se desarman sin explicación, caminos que parecían seguros y de repente se desvanecen. En esos momentos la mente suele entrar en modo resistencia. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero, ¿y si en realidad no estás siendo castigada, sino redirigida? Muchas veces lo que interpretamos como caos o mala suerte es simplemente la vida mostrándonos que hay un camino mejor, incluso si todavía no lo vemos con claridad. Hay una inteligencia más grande que nuestra mente, llámala universo, vida, energía, Dios, como sientas, que opera en sincronía con lo que necesitamos para crecer. El problema es que cuando intentamos controlarlo todo, no dejamos espacio para que esa inteligencia actúe. Carl Jung decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el destino seguirá dirigiendo tu vida y vos lo llamarás suerte. Esta frase aplica también aquí. Cuando no confiamos, todo parece azar. Cuando despertamos, empezamos a ver señales, sincronicidades, giros inesperados que nos conducen a lugares mejores de los que podríamos haber planeado. En este episodio quiero que explores conmigo 8 razones profundas por las que el universo siempre conspira a tu favor, incluso cuando no lo entendés. Vamos a hablar de sincronicidades, de cómo tu energía interna influye en tu realidad, del poder de soltar el control y de cómo los momentos difíciles no son castigos, sino capítulos necesarios de tu historia. Este no es un episodio para tener todas las respuestas. Es un episodio para aprender a confiar, porque cuando empezás a confiar en la vida, algo mágico ocurre. Dejas de empujar contra la corriente y empezás a fluir con ella. Bienvenida, bienvenido a Sentir es Sanar, un espacio creado para explorar la espiritualidad, el autoconocimiento y la sanación desde el corazón. Soy una joven apasionada por estos temas y me encanta compartir reflexiones que nos ayuden a ver con más claridad lo que a veces nos cuesta reconocer. Te invito a suscribirte a mi canal y a activar la campanita para no perderte ningún video. Quédate hasta el final porque te voy a estar compartiendo información clave para tu evolución. Cuando observas la naturaleza con atención, podés notar algo fascinante. Nada ocurre al azar. Las estaciones se suceden con precisión, las mareas siguen su ritmo, las semillas germinan en silencio cuando llega su momento. No necesitan que alguien les diga cómo hacerlo. La vida tiene una inteligencia que se despliega de forma natural y esa misma inteligencia está operando también en vos y en tu historia. El taoísmo lo expresa bellamente a través del concepto de Wu Wei, que significa no forzar. Es actuar en armonía con el flujo natural de la existencia. Cuando confías en ese flujo, no estás siendo pasiva, estás colaborando con una sabiduría más amplia que la mente. Muchas veces creemos que todo depende exclusivamente de nuestra voluntad. Y sí, nuestra acción es importante, pero no es lo único. Hay factores invisibles, sincronías, cruces de caminos y tiempos perfectos que escapan a nuestro control racional. La ciencia también empieza a explorar esto desde otros ángulos. Por ejemplo, en física cuántica se habla de cómo la realidad parece responder a la observación, como si hubiera un tejido inteligente subyacente a todo. Y en psicología profunda, Jung introdujo la idea de la sincronicidad, eventos externos que coinciden de forma significativa con estados internos, como si el universo y nuestra psique estuvieran en diálogo constante. Cuando olvidamos esta inteligencia, nos aferramos al control, nos frustramos si algo no sale como planeamos y creemos que la vida nos falla. Pero cuando recordamos que hay un orden mayor operando, aunque no lo entendamos en el momento, algo se relaja profundamente. La confianza no significa que todo será fácil. Significa que, aún en la incertidumbre, sabes que la vida está obrando contigo, no contra vos. La vida no necesita que la controles. Solo necesita que te abras a colaborar con ella.
Una de las mayores fuentes de frustración humana es creer que si no conseguimos lo que deseamos, la vida nos está fallando. Pero, ¿y si muchas veces no obtenemos lo que queremos simplemente porque no es lo que realmente necesitamos para crecer? Pensá en algún momento de tu vida en el que algo no salió como esperabas. Tal vez una relación que terminó cuando querías que siguiera, un trabajo que no conseguiste, un plan que se desarmó en el último segundo. En ese instante, probablemente dolió, confundió, incluso pareció injusto. Pero con el tiempo, muchas veces miramos atrás y decimos, menos mal que no pasó como yo quería. La vida a veces nos dice no, no por crueldad, sino por redirección. Esos no funcionan como desvíos inteligentes que nos llevan a caminos más alineados con nuestra evolución. Desde la espiritualidad se dice que el universo siempre responde, pero no siempre en la forma que imaginamos. La mente desea certezas, comodidad y control, pero la vida quiere expansión, aprendizaje y autenticidad. Y para eso, a veces tiene que sacarnos de lugares conocidos y llevarnos a territorios nuevos. Carl Jung decía que la vida no vivida es una enfermedad. A veces, para que empieces a vivir tu vida verdadera, la existencia tiene que cerrarte puertas que no estaban destinadas a vos. También pasa con nuestros deseos. Pedimos algo desde un lugar limitado, sin ver el panorama completo. La vida, en cambio, ve el todo. Por eso, aunque hoy no entiendas por qué algo no se dio, eso no significa que estés sola, solo o desamparada, desamparado. Significa que hay un orden más sabio en movimiento, incluso si todavía no podés verlo. Confiar no es tenerlo todo claro. Es saber que incluso las negativas esconden regalos. ¿Alguna vez pensaste en alguien y minutos después te llamó? ¿O viste repetidamente un número, una palabra, un símbolo justo en momentos clave de tu vida? ¿O apareció una oportunidad inesperada en el instante perfecto? Eso es lo que Carl Jung llamó sincronicidad. Eventos externos que coinciden de forma significativa con estados internos, sin que haya una explicación causal directa. Jung describía estas experiencias como coincidencias cargadas de sentido. No son meras casualidades, son señales de que hay un diálogo entre tu mundo interior y el universo exterior. Como si la vida, en su inteligencia, te respondiera en un lenguaje simbólico que trasciende la lógica lineal. La espiritualidad de distintas culturas también habla de estas señales. En el sufismo se las llama guiños divinos. En el budismo se considera que cuando estás en presencia consciente, podés percibir la interconexión de todas las cosas. Y en muchas tradiciones indígenas, las sincronicidades son vistas como mensajes del espíritu o de la naturaleza. Estas experiencias no son para controlarlas ni forzarlas, sino para estar despierta y receptiva. Cuanto más alineada está tu energía interna, más coincidencias significativas comienzan a aparecer. No porque el universo cambie, sino porque tu percepción se abre. Un ejemplo simple es cuando estás dudando en tomar una decisión importante y de repente escuchas una frase en la radio o alguien te dice justo las palabras que necesitabas oír. O vas caminando y ves una imagen que responde simbólicamente a tu pregunta interna. Estas señales aparecen cuando estamos en sintonía con el flujo de la vida. La sincronicidad nos recuerda que no estamos solos ni desconectados, que existe un tejido invisible que une nuestras experiencias con algo más grande. Cuando aprendes a reconocer estas señales sin obsesionarte, la vida se vuelve más mágica, más guiada, más profunda. No es casualidad, es sincronía. Antes de seguir, te invito a suscribirte a mi canal y a darle like al video si te está gustando. Sigamos, todo en el universo vibra, desde las partículas más pequeñas hasta nuestros pensamientos y emociones. Esta no es solo una idea mística. La física cuántica y la neurociencia exploran cómo nuestros estados internos afectan nuestra percepción y por ende las experiencias que atraemos. Cuando hablamos de vibración interna, no nos referimos a algo esotérico complicado, sino a tu estado emocional, mental y energético predominante.
Cuando estás en un estado de apertura, confianza y gratitud, es mucho más probable que atraigas personas, situaciones y oportunidades que estén en esa misma frecuencia. En cambio, cuando vibras desde el miedo, la carencia o el control excesivo, tendés a encontrarte con experiencias que reflejan exactamente eso. La psicología lo explica a través del sesgo de confirmación. Tu mente filtra la realidad para encontrar evidencias que coincidan con tus creencias internas. Si crees que la vida es difícil y desconfías constantemente, tu atención buscará pruebas de que eso es cierto. Pero si decidís cultivar una visión más abierta y confiada, empezarás a notar oportunidades y señales que antes ignorabas. Desde la espiritualidad, esto se resume en la idea de que tu energía crea tu realidad. No porque mágicamente aparezcan cosas de la nada, sino porque tu vibración determina cómo interactúas con el mundo. Un ejemplo claro es cuando estás entusiasmada con un nuevo proyecto. Pareciera que casualmente aparecen personas que te ayudan, recursos inesperados, ideas que fluyen. No es azar, estás emitiendo una energía clara y expansiva que atrae experiencias alineadas. Cultivar una vibración alta no significa negar emociones difíciles, sino elegir conscientemente regresar a estados internos de apertura y confianza, una y otra vez. Meditar, agradecer, moverte, conectar con lo que amás, todo esto eleva tu vibración y cambia la calidad de lo que llega a vos. Lo que llevas adentro, el universo te lo refleja. Cuando todo fluye y las cosas salen bien, es fácil confiar. Pero la verdadera fe se pone a prueba cuando la vida nos confronta con desafíos inesperados. Muchas veces, frente a una dificultad, lo primero que pensamos es, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero en realidad, las pruebas no son castigos, son parte del plan. La psicología y la espiritualidad coinciden en que el crecimiento real sucede en la incomodidad. No aprendemos cuando todo es perfecto, sino cuando la vida nos presenta situaciones que nos empujan a expandirnos. Es como el proceso de un músculo. Para fortalecerse necesita resistencia. En el camino espiritual, las pruebas aparecen como maestras disfrazadas. Situaciones que te obligan a soltar apegos, a mirar tus sombras, a desarrollar paciencia o a confiar más profundamente. Muchas de las personas que hoy admiramos por su sabiduría atravesaron etapas intensas antes de florecer. También es importante recordar que lo que hoy percibís como problema puede ser, en retrospectiva, una pieza clave en tu evolución. Tal vez ese trabajo que perdiste abrió el camino a una vocación más alineada. Tal vez esa relación que terminó te obligó a reconectarte con vos misma. Tal vez ese no te empujó a crear tu propio camino. La vida no busca quebrarte, busca prepararte. Así como el fuego purifica el oro, los desafíos purifican tu carácter, tu visión y tu capacidad de amar sin condiciones. Carl Jung decía que la tarea no es liberarse de la sombra, sino reconciliarse con ella. Del mismo modo, la tarea no es evitar las pruebas, sino comprender el sentido profundo que esconden. Cuando dejás de ver las dificultades como castigos y empezás a verlas como parte de un diseño más amplio, algo cambia en tu interior. En lugar de resistir, aprendes a atravesarlas con presencia y confianza. Agradecer cuando todo va bien es fácil, pero agradecer cuando no entendés lo que está pasando, ahí está la verdadera magia. La gratitud es una de las prácticas espirituales y psicológicas más poderosas. Numerosas investigaciones muestran que cultivar gratitud cambia literalmente la química del cerebro. Activa regiones vinculadas con el bienestar, fortalece el sistema inmunológico y mejora el estado emocional. Pero más allá de sus beneficios, agradecer es una forma profunda de alinearte con la vida, incluso cuando tu mente no tiene todas las respuestas. Cuando agradeces antes de entender, estás diciendo, confío en que esto tiene un propósito, aunque ahora no lo vea. Esa actitud abre puertas invisibles, cambia tu vibración interna, relaja el control y te vuelve receptiva a nuevas posibilidades.
Muchas veces lo que hoy no tiene sentido se revela con el tiempo. Es como mirar una pintura demasiado de cerca, solo ves manchas. Pero cuando das unos pasos atrás, empezás a ver el cuadro completo. La gratitud anticipada es ese paso atrás que te permite sostenerte en medio de la incertidumbre. Podés empezar con algo simple. Cada vez que algo no salga como esperabas, en lugar de cerrarte, respirá profundo y repetí internamente: no sé para qué es esto aún, pero gracias. No hace falta que lo sientas al 100% en ese momento. Lo importante es abrir una pequeña puerta de confianza. En la práctica espiritual se dice que la gratitud no solo reconoce los regalos, los atrae. Porque cuando agradeces, estás vibrando en abundancia, no en carencia. Agradecer antes de entender no es negar la dificultad. Es elegir mirar más allá del momento presente y alinearte con la sabiduría invisible de la vida. Gracias puede ser la palabra más poderosa que digas, incluso y sobre todo cuando no entendés nada. Una de las mayores fuentes de sufrimiento humano es la necesidad constante de controlar todo, lo que sentimos, lo que hacen los demás, cómo se desarrollan los planes, los tiempos, los resultados. Creemos que si tenemos el control absoluto, estaremos a salvo, pero en realidad ese control rígido nos mantiene en un estado de tensión permanente, alejándonos de la fluidez natural de la vida. Soltar el control no significa rendirse a la pasividad. Significa confiar en que hay una inteligencia mayor en acción y que tu tarea no es manejar cada detalle, sino colaborar con ese flujo. Es como remar a favor de la corriente en lugar de desgastarte luchando contra ella. La psicología muestra que cuando sentimos que debemos controlarlo todo, en el fondo hay miedo. Miedo a perder, a sufrir, a equivocarnos. Pero desde la espiritualidad se enseña que el verdadero poder surge cuando aprendes a soltar con conciencia, sabiendo que no estás sola. Eckhart Tolle habla de esto cuando dice: rendirse no es debilidad, es la fuerza más grande. Rendirse no significa resignarse, significa dejar de pelear con lo que es y abrir espacio para que la vida pueda moverse a través tuyo. Un ejemplo claro es cuando intentás forzar una relación, una oportunidad o un resultado. Muchas veces sentís frustración y resistencia, pero cuando soltás, cuando dejás de empujar y empezás a confiar, la vida se reorganiza sola. A veces trae lo que querías de otra manera, a veces algo incluso mejor. Soltar el control es un acto profundo de fe, es declarar: no necesito saber cada paso para avanzar, confío en el proceso. Cuando soltás el control no perdés poder, ganás libertad. Imagina por un momento que tu vida es una gran novela. Vos sos la protagonista, pero no conoces todo el guión. Estás dentro de la trama, capítulo a capítulo, sin poder leer las páginas futuras. A veces los giros son inesperados. A veces los personajes entran y salen sin previo aviso, y muchas escenas parecen no tener sentido en el momento. Pero si alguna vez volviste a leer un libro que amás, sabes que cada detalle, incluso aquellos que al principio parecían insignificantes, estaba perfectamente colocado. Lo mismo ocurre con tu historia. Cada encuentro, cada desafío, cada pausa y cada sorpresa forman parte de un tejido invisible que solo se revela cuando lo mirás con perspectiva. Cuando confías en la vida, empezás a leer tu historia de otra manera. En lugar de preguntar constantemente ¿por qué me pasa esto?, empezás a abrirte a la pregunta ¿para qué será? Y esa simple apertura transforma completamente tu experiencia. La espiritualidad enseña que no estás separada del universo. Sos parte de él, como un párrafo en un libro inmenso. Y así como un personaje no necesita conocer el final para vivir intensamente su capítulo, vos tampoco necesitas tenerlo todo claro para avanzar. A veces, las mejores partes de la historia aparecen justo después del momento más confuso. La claridad llega al final de la escena, no al principio. Confiar en la vida es permitir que el relato se despliegue, sabiendo que hay un autor invisible, la existencia misma, que escribe contigo. Vos elegís cómo responder, cómo sentir, cómo caminar. La vida se encarga de los giros. Tu historia es única, irrepetible y sagrada.
Y cuando te animás a soltar el control y a mirar con ojos de confianza, empezás a descubrir que cada capítulo tenía un propósito. Y llegamos al final de este episodio tan revelador. Te invito a compartir este video con esas personas que te vengan a la mente y así podemos seguir compartiendo juntas este camino de espiritualidad, psicología y crecimiento personal. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de conciencia y apertura. Fue un honor caminar con vos a través de estas reflexiones que nacen desde el corazón. Si sentiste que este contenido te ayudó a mirar tu vida con nuevos ojos, te invito a suscribirte a Sentir es Sanar y a activar la campanita para seguir explorando juntos el camino del autoconocimiento y la sanación. Que cada paso que des esté guiado por tu verdad más profunda y que nunca olvides que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para renacer. Nos vemos en el próximo viaje del alma.